de la pasta de cacao. Entonces, ahorita vamos a continuar para obtener ahora los siguientes dos subproductos que son la manteca de cacao y la cocoa en polvo. Entonces, vamos a ver los procesos de prensado, pulverizado y alcalinizado, ¿vale? Sí, miren, en este diagrama está empezando desde el, bueno, está desde antes, está desde el grano sin cáscara y tostado. Después ya va a haber la molienda y el refinado. Acuérdense que son dos molinos y por lo tanto el segundo molino de bolas, pues, y el tamaño de partícula que se tiene, pues sí es como un refinado del producto, por un tamaño de partícula que es más pequeño. Luego sigue un alcalinizado que es opcional y de ahí nos vamos al prensado, donde vamos a obtener dos cosas básicas. Una es la manteca de cacao y otra es la torta, que no son más que los sólidos que están fuertemente comprimidos. Y esta manteca pues ya está lista para ser vendida, entonces se almacena ya sea en moldes o en cantidades más grandes como cartones. Después esta torta de cacao, vamos a hacerle un proceso de molienda que específicamente para este producto se le llama pulverizado. Y ya que tengamos producto en polvo, bueno, ya se hace un envasado y se ocupa pues para muchas cosas, sobre todo para la industria de lácteos, para confitería, para hacer coberturas y para panadería, es decir, para hacer panes, galletas, pasteles. Bueno, aquí para volver a delimitar, la transformación del cacao, que es lo que estamos viendo, es diferente del proceso de producción de chocolate. Son ligados porque pues uno obtiene las materias primas que necesita el otro, pero vamos nada más a volver a aclarar que pues son dos procedimientos diferentes con materias primas diferentes. Sí, Pedro, ya. A ver. Bueno, lo que estamos estudiando ahorita, que es la transformación del cacao, significa convertir el grano del cacao en los subproductos que son licor, manteca, bueno, torta porque es un intermedio y el polvo, la cocoa. La fabricación de chocolate es donde ya vamos a utilizar estos subproductos junto con otros ingredientes para elaborar así el chocolate. ¿Qué ingredientes? Pues como la leche y el azúcar. Entonces vamos a hablar del prensado. Vimos en la historia del chocolate que este proceso de prensado se inventó a principios del siglo XIX el holandés Johannes van Houten, y lo que él se basó precisamente en el prensado ya es una operación unitaria vieja, ¿no? Pero lo que hizo él pues fue hacer la máquina adecuada para la pasta de cacao. Finalmente el proceso de prensado es un proceso de separación sólido-líquido, donde vamos a quitarle la manteca de cacao que tiene nuestro licor y vamos a tener por otro lado los sólidos. Estos sólidos son pues la cocoa o el polvo de cacao, que vamos a ver más adelante cómo se obtiene finalmente. Aparte, este señor hizo el proceso de alcalinizado para neutralizar el ácido que ya tiene pues, sí, nuestro licor de cacao por el grano. Y aparte, esta operación mejoró el color del polvo y su disolución en agua. Entonces, por estos tres motivos fue porque este señor hizo este proceso y como dice la diapositiva, prácticamente ha estado inalterado, quizás mejorado, porque tiene una escasa tecnología aplicada. Más adelante lo vamos a puntualizar más. ¿A qué se refiere este alcalinizante? Bueno, en la foto vamos a ver la máquina de prensado que inventó Van Houten. Entonces, aquí, no sé si ven mi ratón, estos espacios que yo estoy marcando aquí son los espacios que se llenan con el licor del cacao, que se llaman vasos.
Estos vasos tienen en las paredes pues, unas mallas bien cerradas, o sea, sí son mallas, aunque son muy finas, donde solo se permite el paso de la manteca de cacao. Y entonces es una filtración normal, como dicen, la verdad es que es una filtración normal. La diferencia es que pues tiene que hacerse a una presión alta para obligar a la manteca de cacao a que se separe. Eh, para que se separe vamos a necesitar una presión tan alta que, como dice aquí, de 422 kilos por cada centímetro cuadrado de los vasos donde está contenido este licor de cacao. Entonces, pues la presión sí es bastante interesante. Entonces, pues sí, literalmente estamos exprimiéndola, la manteca del licor. Y aquí en la foto, bueno, voy a poner mi ratón. Bueno, estas partes que vemos fuera del eje de metálico, es cuando están abiertos los vasos. Conforme la presión se va incrementando, bueno, se va cerrando el espacio y estos metales que vemos aquí sobre este brazo van juntándose de manera que pues vamos cerrando el espacio que hay entre vaso y vaso. En la parte inferior, bueno, aquí donde pongo el ratón, son unos tubos donde la manteca que va siendo exprimida pues va cayendo a una canaleta y de esta canaleta pues ya se va a un depósito. En el interior de los vasos pues quedan los sólidos del cacao perfectamente comprimidos. Es un proceso que igual, pues no es, bueno, sí podría ser, pero es muy tardado hacerlo 100% efectivo, es decir, no le podríamos quitar como el 100% de la manteca a los sólidos del cacao. Entonces, lo que se queda siempre es más o menos este rango que está aquí puesto, del 10 al 12% de manteca en los sólidos comprimidos. Eso es lo que se queda. ¿Podríamos quitarle toda? Sí, yo creo que tal vez sí, pero el tiempo sería muchísimo, sería demasiado tiempo de prensado. Entonces ya saben que la productividad de una industria también está en función de qué tan rápido procesemos pues lo que estamos haciendo. Entonces la regla pues es directa, ¿no? Entre mayor sea el contenido de grasa en el cacao, perdón, es inversamente proporcional. Entre más bajo sea el contenido de grasa en el cacao, mayor es el tiempo de prensado. Entonces, estos tiempos tampoco pueden ser eternos y por lo tanto siempre se le deja un pequeño resto de grasa a los sólidos, más o menos 10-12%, que es el porcentaje de grasa de las cocoas comerciales que podemos conseguir. Bueno, en el proceso de prensado, bueno, tenemos que tener esas condiciones de trabajo para que sea óptimo el trabajo de la prensa. Entonces, sobre todo, pues porque tenemos que tener todo el tiempo una temperatura alta, de tal manera que la manteca de cacao esté fluida. ¿A qué temperatura dije que se fundía la manteca de cacao, muchachos? 30 °C. Así es, Nadia, gracias. En 30 grados se funde la manteca de cacao. Sin embargo, con el fin de que todavía sea más óptimo su separación, que esté muy, muy líquida, la condición de temperatura óptima es de 95 a 105 grados centígrados. Esta zona de las prensas, créanme, es muy caliente, así la verdad, cuando uno está ahí en esa zona, ay, sí se siente mucho calor porque tanto los depósitos como las prensas están a esta temperatura. La humedad del licor que tiene que tener para ser prensado está entre el 1 y el 1.5% que marca la norma. En la práctica yo les puedo decir que preferimos, por ejemplo, nosotros que nada más sea 1% lo máximo que tenga y entre más baja la humedad, 0.5, 0.4, hemos visto que nos da mejor rendimiento de prensado. Nosotros hemos observado esa parte ahí, pero hasta 1.5 es la norma de que sí puede estar así el licor. Entonces, homogenizado se refiere a que si nosotros no mantenemos en movimiento nuestro pasta de cacao, se va separando ya la grasa. Como es tan la cantidad tan alta de grasa que tiene, si nosotros la dejamos sin movimiento, ya se empieza a separar en la parte de arriba la manteca de cacao. Entonces, para que entre a la prensa, necesitamos que vaya integrada, entonces se homogeniza el licor, quiere decir que tiene que tener una agitación y que esté perfectamente integrada la grasa con los sólidos.
Otro punto importante es el tamaño de partícula. Si no tiene que ser gruesa, porque si no, no suelta la grasa, y tampoco debería ser demasiado fina, porque si es demasiado fina, pues se saldrían por la malla, saldrían por la malla. Entonces, un tamaño, digamos, estándar, el de partícula es este, de 98 a 99% que pasa a la malla 200. Ya han manejado tamaños de partículas en base a las mallas, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya han hecho algo de esto de mallas en el laboratorio? Sí, man. Ok, perfecto, Mariel. Entonces, si ustedes saben que estas mallas pues tienen un número dependiendo de la abertura que tenga la malla, y entonces pues ya hay números, pues como se dicen, del dominio público, que son ya estandarizados. Entonces, cuando hablamos de unas mallas, ya más o menos todo el mundo debería saber pues qué tamaño de partícula tiene. Les voy a poner aquí en el chat. El tamaño de abertura de la malla 200, de la que estamos hablando aquí, es de 75 micras. Aquí lo puse en el chat. Bueno, este tamaño de partícula es suficiente para que podamos prensar bien el licor del cacao. Además, fíjense, este tamaño de partícula pues corresponde realmente a los sólidos. Cuando nosotros quitamos la manteca de cacao en el prensado, pues la manteca no, ahí no aplica el término del tamaño de partícula. Se funde, es un líquido, entonces no aplica. Realmente el tamaño de partícula, estamos hablando específicamente de los sólidos del cacao que van a quedar ahí en los vasos de las prensas. Obviamente la cocoa que yo después haga con estos sólidos del cacao, pues también va a tener ese tamaño de partícula, ya es el que ya tienes, el que va a tener al final la cocoa. Bueno, pues aquí de la manteca va a escurrir directamente de la prensa, y pues digamos que ya tenemos este producto aquí, terminal. La manteca que sale de la prensa, fíjense que al final, pues si regresamos a hablar del tamaño de partícula de los sólidos, pues aunque ya lo pasamos por la malla, eso quiere decir que el 99% de las partículas pasaron la malla 200. Quiere decir que todas son menores de 75 micras. Pero, ¿qué tamaño tienen? Bueno, pues ahí va a haber una distribución amplia, es decir, puede haber partículas de 70, de 65, de 50, de 40, de 30, de 20, de 10, de 5. Y entonces resulta que cuando se filtra la manteca, pues las que son muy, muy pequeñitas pasan por el tamiz y se van a la manteca. Entonces podrían tener todavía algunos sólidos de cacao, esta manteca que yo saqué de la prensa. Y algunas empresas cuando la venden, pues se tiene que volver a filtrar para que quitemos esos finos de sólidos, no se vea oscura, realmente se va a ver así como en la foto, un amarillo claro. Se tiene que filtrar, se atempera. Ese término de atemperado lo vamos a estudiar con calma cuando veamos ya las barras de chocolate, porque la estructura de la manteca de cacao nos pide que hagamos este proceso de atemperado, y se introducen moldes o en cartones. Entonces así se comercializa. Marquetas como las que se ven ahí, que son de 5 kilos por lo que yo veo, o en cartones conteniendo 20 o 25 kilos. Es más o menos esa es la presentación en la cual se comercializa la manteca de cacao. Entonces vamos a platicar unas cositas de la manteca de cacao para irla conociendo. Está compuesta por 3 ácidos grasos importantes: ácido palmítico, esteárico y oleico. Y entonces estos ácidos grasos, pues que a temperatura de más de 30 son líquidos, conforme se van enfriando, pues van formando cristales. Acuérdense que dijimos que hay pues como 3 fuentes de cristales, ¿no? En los helados, los cristales son de agua. En el fondant, dijimos que los cristales que se forman son de azúcar. Y en el caso del chocolate, pues los cristales que se forman son de grasa, son de la manteca de cacao.
Estos cristales son diferentes, es una manteca que al cristalizar tiene 6 formas polimórficas de cristales, estamos hablando, numeradas del 1 al 6, y bueno, va a haber una que es más estable y otra menos estable. Eso lo vamos a ver con detalle ya cuando veamos el proceso de temperado. El hecho de que tenga estas 6 formas polimórficas, pues es la que nos obliga a temperarla. Y ya el proceso de temperado lo vamos a ver, les digo, con detalle cuando veamos lo de las barras de chocolate. Bueno, las características fisicoquímicas, bueno, empiezan con el punto de fusión. Yo sé que les dije 30 grados centígrados y esto que puse yo aquí es lo que encontré en la literatura, pero les quiero aclarar que dependiendo del cacao, de la fuente del cacao, pues puede haber variaciones en el punto de fusión de la manteca de cacao. Así que la manteca de cacao de un cacao mexicano es la que tiene los 30 grados centígrados. Estos que dicen aquí de 34 a 38 muy probablemente sean cacaos africanos. Y sé que la manteca de cacao que viene de cacaos brasileños tiene un punto de fusión de 28 grados centígrados. Entonces, el punto de fusión pues puede variar dependiendo más bien varía en función del cacao origen. Eh, Aunque funden a estas temperaturas, pues a temperatura ambiente la manteca de cacao está sólida. Y entonces esto nos da unas características importantes porque el chocolate a temperatura ambiente está sólido, es una barra, pero una vez dentro de nuestra boca, pues entonces lo fundimos. Esto quiere decir que en nuestra boca pues tenemos una temperatura más alta de los 30 grados centígrados. ¿Qué temperatura tendremos, chicos? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Qué temperatura tenemos corporal? 36. Así es. Sí, 36, 37, por decirlo así, es el estándar. Ok. Se supone que en la boca, pues si la tenemos cerrada, esa es la temperatura que tendríamos. Al estar hablando, se enfría un poco. Yo considero que a lo mejor tendremos en la boca, no sé, unos 36 grados centígrados, 35 incluso, y son suficientes para fundir nuestra manteca de cacao. ¿Qué pasa cuando se hace un chocolate que no tiene manteca de cacao, sino que se utilizaron grasas vegetales, sucedáneos? Resulta que normalmente las grasas vegetales sucedáneas tienen puntos de fusión altos, entonces 40, 38. Y entonces cuando nosotros degustamos estas coberturas de chocolate, estos sucedáneos, vamos a sentir en la boca que difícilmente se funde. Entonces tenemos que andar pasando la masa del chocolate de la barra de un lado a otro hasta que por fin logramos fundir esta grasa y disolverla. Entonces, sí, sensorialmente ya hay diferencias entre los sucedáneos y el chocolate real por esta parte del punto de fusión de la manteca de cacao. Así que, bueno, vamos ya a ir platicando de los aspectos de evaluación sensorial del chocolate. Hasta ahí vamos a platicar de la manteca, con más detalle lo vamos a retomar en la barra de chocolate. Con eso sería lo suficiente y vamos a seguirnos. Ahora vamos a ver el segundo, bueno, lo segundo que sale del prensado es la torta. Entonces, la torta es, como dice ahí, literalmente los sólidos del cacao que quedaron comprimidos con un residuo de manteca de cacao. ¿Qué residuo? ¿Cuánto dijimos que le queda? ¿Alguien lo anotó? Lo acabamos de ver en unas cuantas diapositivas atrás. ¿Cuánta manteca de cacao le queda a la torta? Del 10 al 12%. Así es, Luis, gracias. Sí, Luis, del 10 al 12% nos queda.
porque dijimos que pues no es un proceso donde le quitemos toda la grasa, entonces queda del 10 al 12%, entonces queda un residuo. Y pues queda compactada tomando la forma del vaso de la prensa. Y la forma pues es como lo ven en la foto. Son unos círculos grandes de un cierto espesor y ahí se le llama torta, torta de cacao. Se obtiene pues al separar, al prensar, al separar la grasa de la pasta de cacao en el proceso de prensado. Y entonces vamos a ver ahora esta torta, estos sólidos comprimidos, pues lo que vamos a hacer es simplemente volverlos a separar. Entonces hacemos un proceso de molienda que en el caso de la cocoa se le llama pulverizado. Y lo que hacemos es simplemente separar estas partículas que están fuertemente comprimidas y hacemos un proceso de molienda hasta lograr una textura purulenta, o sea, de polvo. Este se llama ya cocoa, también la norma dice que es cacao en polvo, también se le conoce así, y hay gente que le dice chocolate en polvo, aunque esto no es totalmente cierto porque pues para nosotros chocolate en polvo pues nos viene a la mente estas mezclas de azúcar y cocoa para preparar nuestras bebidas chocolatadas, ¿no? Entonces, no es realmente cierto la definición, entonces legalmente es cocoa en polvo o cacao en polvo, ¿no? Eso sería. Entonces, la definición diría que es un polvo que se elabora por medio de la reducción de la manteca mediante el uso de prensas hidráulicas o por extracción con disolventes. Este punto ahorita les digo, ya no se hace, que son álcalis y después molido para lograr esta textura purulenta. Bueno, ustedes ya han hecho en el laboratorio la extracción de la grasa con solventes. Quiero pensar que todo el mundo, bueno, los de alimentos, hayan hecho una extracción de grasa por Sochlet. Entonces ya saben que con un solvente adecuado le podemos extraer la grasa a lo que queramos. Entonces, la teoría dice que también para quitarle la grasa al licor de cacao o a la cocoa, pues podemos utilizar disolventes alimentarios especiales. Industrialmente ya no se hace eso, yo creo que todo el mundo ocupa la prensa y porque aparte esto nos permite pues ya tenerla directa, no tener que quitarle el solvente de la manera en que lo hacemos en el laboratorio. Aquí dice que los contenidos deben ser debajo del 20%, pero yo ya les aclaré que es del 10 al 12, es la cocoa comercial, la que compremos en materias primas va a ser del 10 al 12%. Profesora, entonces cacao y cocoa en polvo es lo mismo, así como nos lo venden. No, me regreso aquí. Tendría que decir cacao en polvo para que fuera lo mismo, o cocoa. Ok. Sí, porque si decimos nada más cacao, estamos hablando de la semilla del cacao. Así que tendríamos que decir cacao en polvo o cocoa. Ok. Gracias, profesora. Ya ese sería el término, sí. Bueno, entonces, esta molienda le llamamos pulverización porque lo reducimos a polvo. De ahí viene el término de pulverización de la torta de cacao obtenida en el prensado. Fíjense que hay otras cosas que también se les llama así. Yo supongo que es por el tamaño de partícula. Por ejemplo, el azúcar glass también se le conoce como azúcar pulverizada. No sé si ustedes han escuchado ese término. Creo que ¿Sí? Bueno, si no lo han escuchado, sí se maneja, por ejemplo, al azúcar glass decirle cocoa pulverizada y sobre todo este término del pulverizado, pues nos va a referir a un tamaño de partículas, un tamaño de partícula pues bastante fino y por eso se maneja el término de pulverización. El tamaño final es el mismo que ya tenía el licor, ¿no? Antes de prensar. Y los molinos que se ocupan son molinos de pernos. ¿Alguien ya conoce este tipo de molinos? ¿No? no, profesora. No, profesora. No, No, ¿verdad? Que, bueno, yo no tengo foto de los molinos,
Voy a tratar de explicárselos para que se imaginen cómo es. El molino de pernos es estos, como los que vimos en el batidor del malvavisco, que eran como unos fierritos, así unos metales como palitos, esos se llaman pernos. Nada más que aquí se tienen dos series concéntricas de pernos que van a unirse, o sea, van a entrelazarse y van a girar bien rápido. Entonces, este molino de pernos entra el producto por arriba y pasan todas las partículas entre estos pernos que están en movimiento. Entonces, las partículas pues son golpeadas por todos estos pernos, por estos palitos de metal y aventadas a las paredes del molino. Y en la parte inferior pues ya tiene la partícula pues ya pulverizada, pues como podríamos decirle, golpeada, partida en muchas partes por impactos de estos pernos. Eso es un molino de pernos. Al hacer un proceso de molienda, hay fricción y hay calentamiento, por lo tanto, en este proceso de pulverizado tenemos que tener un enfriamiento para evitar su calentamiento excesivo. Aquí pasa igual que en la molienda de, no sé, de las harinas. Ustedes, no sé si alguien ya haya llevado esta parte de cereales. Cuando se hace la molienda a nivel industrial, los polvos son tan finos que generan un poco de estática y pudiera haber chispas que prendan el producto. Como el producto está seco, o sea, seco sí es más fácilmente que se prenda. Entonces, por eso se tiene que tener este enfriamiento, porque si hay un calentamiento excesivo, se puede incendiar. O sea, si hacemos una hoja de seguridad de la cocoa, pues sí le tenemos que poner que es flamable, porque ya en esa situación de ser un polvo fino, entonces sí empieza a tener el riesgo de explosión, de quemado, aunque no lo creamos. Entonces estos equipos de molienda, bueno, van a tierra para quitar la estática y van con enfriamiento para que no se caliente excesivamente. Sí, el enfriamiento del área debe ser más o menos temperatura ambiente, entonces tampoco es congelación, ¿no? 21 a 24 grados centígrados para que se mantenga fresco y sobre todo pues para que la manteca de cacao, la poquita que trae la cocoa, no se funda. Entonces a 24 y 20, a 21 a 24 la manteca va a seguir sólida, no se va a fundir. Si se fundiera, entonces se va, pues el término, no sé si es correcto, pero le decimos humedecer, pero cuando decimos humedecer en el caso del cacao, estamos hablando de la grasa. Entonces, esta cocoa se fundiría la manteca y se pegaría a las paredes del equipo, formando cristales inestables. Y otra cosa que pasa cuando se funde la manteca de cacao es que se van pegando a las tuberías, al equipo y haciendo unos biofilms que cuando por fin salen, pues tienen a lo mejor una carga microbiológica ya indeseable. Entonces, pues no nada más es el molino, resulta que pues tenemos que tener todas estas partes para poder pulverizar nuestra cocoa. Entonces, como primer equipo, pues un triturador de torta, que no son más que unos rodillos con unos picos que van a romper las tortas. Imagínense la fuerza de este triturador, porque la torta está completamente compactada, es muy dura. Entonces, el triturador rompe en trozos la torta que después pasa al molino. El molino es el que yo les expliqué. Nada más que aquí la diferencia del molino con respecto a otros molinos comerciales es que en la parte inferior, en vez de tener un tamiz para que pasen las partículas que queremos, resulta que las partículas que salen del molino de pernos son llevadas a un ciclón separador de partículas. Y aquí les pregunto otra vez, ¿alguien conoce o sabrá de cómo son los ciclones de separadores de partículas? Sí, profesora. Sí. Ay, Sí, a ver, profesora. una descripción así como rápida, alguien de ustedes, por favor. Es como un cono en donde tiene un eje, entonces sobre ese eje tiene como, es como más o menos las aspas de los bioreactores, pero están sobre todo el eje. Hay unos que tienen de diferente forma. Entonces, cuando se va alimentando el cono,
van suspendiéndose las partículas de tal manera que se van separando las fases. Ok, sí está claro. Sí, ahorita yo complemento, muchas gracias. Es correcto, entonces para yo no hablar mucho más. Entonces, estas partículas van a ser transportadas por un aire frío, ahí no va a haber gusano helicoidal, o sea, entran al ciclón por corrientes de aire, pues sí, un aire tibio, bueno, no frío, sino templadito, y elevan las partículas en ese cono que dice su compañera. Es correcto, muy bien. Cuando llegan a la parte superior, llegan las partículas más pequeñas porque son expulsadas por este ventilador o estas aspas que dice ella. Y las que no pueden subir a ese nivel, pues quiere decir que están más gruesas, caen sobre el cono y se vuelven a meter al molino. Y así, es un ciclo. Muy bien, gracias. Entonces, este ciclón pues nos va a separar el tamaño de partícula en realidad el más fino. Después se va estas partículas transportadas por aire a un equipo que tiene le llamamos mangas de tela, que sí, realmente son como unas mangas de las mangas de nuestros suéteres, pero que están cerradas por ambos lados. Y entonces las partículas pasan a través de estas mangas que actúan como un tamiz y al mismo tiempo pues se van adhiriendo a las paredes de esta tela. Ocurre un sacudimiento en el equipo que suelta las partículas y caen a una tolva de envasado. Y ya de ahí, de esa manera, es como se envasa la cocoa. Normalmente en esos equipos grandes, pues es para envasarlo en sacos. La cocoa se comercializa en sacos de 20 o 25 kilos. Son sacos de papel craft con bolsa interior de polietileno. Para las materias primas, bueno, ocurre que estas cocoas a su vez, se tienen que dosificar en kilos y son así la manera en que conseguimos las cocoas en las materias primas, en una presentación menor, pero para nivel industrial, pues son sacos de 25 kilos. Entonces, vean todas esas partes de este equipo, pues para poder descompactar la torta de cacao, o sea, volver a separar los sólidos de, del cacao y obtener pues la cocoa. Las características que deben tener estas cocoas, aquí tenemos un listado genérico. Las fisicoquímicas nunca pasa del 5% de humedad. Todas las cocoas que se producen, por lo tanto, por esa humedad tan baja que tiene, bueno, no es bajísima, pero por esa humedad, pues por eso está el riesgo de incendio, ¿no? Y bueno, se les toma el pH. Ya sabemos que la cocoa natural viene pues de un proceso de fermentación donde obtenemos ácido acético, entonces los pHs que se obtienen de estas cocoas son más o menos de 4,5 a 5,5. Resulta que con el proceso de alcalinizado, que se aplica precisamente para obtener otro tipo de cocoas, entonces se elevan los valores de pH de 7 a 9 y considero que hasta pudiera haber de 10. Vamos a puntualizar eso más adelante. El tamaño de partícula, bueno, es el mismo que tenía el licor. Y vamos a ver en la parte de las cenizas que también hay un cambio cuando se trata de natural y cuando es cocoa alcalinizada. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué determinamos con las cenizas? O sea, ¿qué es lo que estamos evaluando? Supongo que ya han hecho cenizas. Lo que no sé es si saben en las cenizas que estamos calculando, determinando. ¿No eran los minerales, profesora? Así es, Lupita, muy bien. Los minerales son los que determinamos en las cenizas. Y cuando hacemos un alcalinizado, lo hacemos con un químico. Estos químicos los podemos identificar precisamente por las cenizas, porque vean ahí el dato. Cuando ponemos el álcali, las cenizas se van a incrementar de 7 a 10%. Entonces, ahí lo que estamos determinando, pues son los minerales que están aportando los químicos que utilizamos para hacer este alcalinizado. Gracias, así es. Entonces, hay esa variante de las cenizas, si es natural o si es alcalinizada.
Y luego, bueno, en la parte microbiológica, bueno, aquí están unos límites que se manejan para la cocoa y productos del cacao. Son 5,000 unidades formadoras de colonia por gramo máximo de mesófilos, 10 coliformes, unidades formadoras máximos, 50 unidades formadoras máximo de hongos y levaduras. Y bueno, aquí va nuestro patógeno que tenemos que controlar y determinar, que es la salmonela. Fíjense que yo, hemos hecho ahí salmonelas con un método rápido y no he tenido ningún positivo en los años que yo llevo ahí. Por momento me preguntaba por qué la norma nos pide que haya salmonela. No he dedicado el tiempo para identificar si hay en los reportes de alerta sanitaria algún brote de salmonela por consumo de chocolate, pero quiero pensar que sí lo ha habido y por lo tanto en las normas nos piden que determinemos la salmonela y que obviamente tiene que ser negativo. No es algo que sea como muy común. Yo creo que todos ustedes, si ya han llevado microbiología, saben que, por ejemplo, hay alimentos que sí son como particularmente propensos a tener salmonela, como el huevo. Y yo, por ejemplo, en ese sentido siempre me he preguntado, ay, ¿por qué la norma dirá que salmonela? Sin embargo, pues lo tenemos que cumplir y sí hemos determinado salmonela. Me pasó con este método rápido que les platico, que sí tuve como en 2 ocasiones un positivo. Entonces nos alertamos y dijimos, ay, ¿qué vamos a hacer? Y lo mandé a la tercería. Y afortunadamente en la tercería, que ya es un laboratorio con método tradicional, salió negativo. Entonces, bueno, esos fueron unos falsos positivos. Y qué bueno que fueron falsos positivos, porque les digo que hasta la fecha no me ha tocado, en algo que hayamos analizado nosotros, encontrar una salmonela. Y qué bueno, porque si no, sí es grave, pues, que haya salmonela. Si hacemos, por ejemplo, una evaluación de los productos, ustedes saben que siempre tenemos que determinar un patógeno. Si no tuviéramos un patógeno particular para este producto del cacao, pues entonces ya saben que, como en todo, se utiliza un genérico que es la Escherichia coli. Aquí la norma nos dice que es salmonella y pues es la que tenemos que controlar. Y estos límites pues se aplican tanto para la cocoa como para el licor. Creo que eso ya los habíamos pasado en otra diapositiva, no me acuerdo. Y pues para el chocolate incluso terminado. Bueno, pues vamos a hablar ahora del alcalinizado, porque es muy interesante esta parte. Este alcalinizado es un proceso que desarrolló, fíjense, desde esos años, desde 1828, este holandés, y lo hizo pues para tener ciertas características, mejora de características y aplicación. Entonces, este proceso lo podemos hacer en los granos de cacao, se puede hacer en el licor, en la pasta, y también la teoría dice que también se puede hacer en la cocoa, en polvo. Aquí vamos a ver dos de ellas. Dice que hay unas reacciones químicas cuando se neutraliza y que no hay saponificación. Bueno, ese último no está de más. Yo lo que sí les puedo decir es que la manteca de cacao sí difícilmente se saponifica. Bueno, entonces la cocoa, porque este proceso básicamente es para obtener cocoas alcalinizadas, también se les llamó holandesas o solubles. Y lo que hay que hacer es tratar el grano, el licor o la torta, o sea, lo que vayamos a tratar, con una solución acuosa, alcalina, pues, de varios productos químicos. El más común es carbonato de potasio, carbonato de sodio y otros productos químicos que están autorizados para hacer el alcalinizado. Aquí está una lista. Vean, entonces, aparte de los carbonatos, los hidróxidos, ésteres de poliglicerol, ácido fosfórico, óxido de magnesio, es decir, hay varios, pero pues los más comunes son los carbonatos. Esta lista está en la norma 186, pero en la viejita, porque en la nueva, en la del 2013, ya nos remiten al acuerdo, donde también aparece esta lista. Y vean, aquí, por ejemplo, nos dicen las dosis, bueno, los límites, buenas prácticas de fabricación. Solamente, miren, hay recomendaciones para muy poquitos. Ácido fosfórico, 2,5 gramos por kilo
Ácido tartárico 5 gramos por kilo. Este es de poliglicerol, son 5 gramos por kilo. Entonces, pues aquí tenemos una sugerencia de productos químicos álcalis que podemos utilizar para hacer este proceso. Bueno, antes de empezar esta parte, voy a escribirles aquí en el chat para hacer un resumen. Aquí lo voy a poner. Creo que viene adelante, pero de una vez, ¿no? No nos perdemos del hilo. Entonces, les voy a poner a resumir. ¿Cómo se llamarían? Mejoras. Beneficios. Beneficios o propósitos. Me voy a cambiar. Propósitos. ¿Cuáles se alcalinizan? Bueno, lo que pasa cuando alcalinizamos, en primer lugar, vamos a neutralizar la acidez. En segundo lugar, lo que ocurre es que se obscurece el color. Se tiende a oscurecer el color de la cocoa. Y como tercer cosa que pasa cuando se alcaliniza es que según esto, se mejora la solubilidad. Bueno, les voy a explicar a qué se refiere. En el primer punto, cuando se neutraliza la acidez, esto se hace específicamente para la aplicación de la cocoa alcalina, que es utilizarla para hacer las bebidas de chocolatadas, las lechitas de chocolate, porque cuando se preparan bebidas de sabores, leches de sabores, es importante mantener un pH neutro con el fin de que la estabilidad de la solución de la bebida se mantenga en su vida de anaquel. Entonces, no es así como súper ácida la cocoa, pero si yo hago una lechita de chocolate, pues prefiero utilizar cocoas neutras para que la estabilidad en la vida de anaquel de mi bebida de chocolate se mantenga favorablemente, ¿no? Haya una estabilidad del pH en esa solución, en esa leche con chocolate, ¿no? La leche saborizada. Entonces, las cocoas alcalinas, pues, son particularmente aplicables a las bebidas con chocolate que nosotros conozcamos en el mercado para prepararse con leche. Incluso el mismo chocolate en polvo, no sé, este, ay, ¿cómo se llama este chocolate? El famoso, me fue ahorita. Chocomilk. El chocomil. Ay, sí. Gracias, sí, el chocomil, el chocoibarra, el chocochoco, o sea, todos, calcetose incluso, todos están elaborados con cocoas alcalinas, porque por ejemplo, ellos aunque no la vayan a presentar la bebida ya terminada, saben que nosotros vamos a preparar nuestras tazas con leche y chocolate, entonces prefiere utilizar las cocoas alcalinas de tal manera que cuando yo prepare mi bebida de chocolate, al que yo me la vaya a tomar en ese momento, pues haya una estabilidad, ¿no? Con la cocoa. Por eso se neutraliza esta acidez y se utiliza para hacer estas bebidas con chocolate. Y otra cosa que ocurre es que se oscurece el color. ¿Qué tanto se oscurece? Bueno, podemos tener varios tonos de cafés, porque la cocoa es café, y hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer cocoas, y por ejemplo, me acuerdo de una empresa holandesa que se llama De San, y esta empresa, por ejemplo, se dedica exclusivamente a hacer todos tipos de cocoas que se necesiten. Y entonces nos presentan un catálogo de colores que van pues desde el café claro, café oscuro, no sé, un café rojizo, etcétera, hasta llegar al negro. Entonces, las cocoas negras son cocoas alcalinas.
y todos tienen su aplicación, todas tienen esa aplicación. Entonces, ellos se dedican, por ejemplo, esa empresa holandesa, a hacer todos los colores de cocoas que ustedes quieran y necesiten para hacer su aplicación. Por ejemplo, la negra es muy característica porque con la cocoa negra se hacen estas galletas tan famosas que son las galletas Oreo. Las galletas Oreo no están pintadas, están elaboradas con cocoa negra. Pero si vemos la lista de ingredientes, pues solamente va a decir cocoa y a lo mejor, no las he revisado con calma, podrán decir cocoa alcalina, tal vez. Específicamente la que ocupan es la cocoa negra para preparar estas galletas. Y me acuerdo que una vez estábamos en negociaciones, queríamos hacer una cocoa que nos pedía Bimbo para sus pastelitos. Ellos querían una cocoa con tonos rojizos. Al final pues no la pudimos elaborar y pues perdimos este cliente. Pero ahorita vamos a ver varios factores para tener precisamente esta gama de colores de las cocoas. Y conforme se incremente el grado de alcalinizado, se va a incrementar el color, se va a hacer más oscuro. El tercer punto que logramos con el alcalinizado es que se mejora la solubilidad. No es así como, wow, ya se disuelve inmediatamente la cocoa, porque la cocoa en sí, por el tamaño de partícula tan fino que tiene, si la ponemos en nuestra taza de leche, pues vamos a ver que se aglomera, es difícil disolverla, y con el alcalinizado, pues mejora un poquito, ¿no? No es que se solubilice inmediatamente, pero mejora un poquito la solubilidad. Y bueno, ese es el beneficio o el plus que buscan las empresas que hacen bebidas chocolatadas. Y no solo las bebidas chocolatadas, sino, les digo, las bebidas en polvo para que la gente haga su bebida chocolatada. ¿Han comprado ustedes? Bueno, yo la compré por curiosidad. ¿Han comprado estas bombas de chocolate? No. No, nadie ha visto. Las venden, bueno, yo la compré en una tienda, pero se me hizo muy interesante porque esa aplicación no la había yo visto. Están vendiendo el chocolate como una especie de un huevito Kinder, o sea, pero grande, una cápsula de chocolate y en el interior de la cápsula está cocoa y malvaviscos pequeñitos. Si las ven, cómprenlas. Se me hizo muy curioso, yo la compré para ver de qué se trataba. Trae como unos confitados duros encima de esa burbuja de chocolate y le llaman bomba de chocolate. Entonces la probé, me dijeron que la echaran agua hirviendo, entonces la echas a tu leche caliente hirviendo, pues obviamente por la temperatura se funde el chocolate, sale la cocoa que está en el interior de la bomba de chocolate con los malvaviscos y entonces uno los disuelve y esa combinación de sabores en la misma leche, pues se supone que es como de moda, ¿no? Como que está interesante. Yo la probé y sí me agradó, no se me hizo mal, porque la cocoa es muy amarga y en combinación con esa fracción de chocolate y un poco lo dulce del malvavisco, la verdad es que donde yo la compré sí me pareció que estaba curioso, ¿no? Esa aplicación. Y obviamente esa cocoa que ellos tuvieron que haber puesto ahí, pues tendría que haber sido una cocoa alcalina para que se pudiera disolver más fácil en la bebida, en nuestra leche, ¿no? Así que pues esas aplicaciones son las que tiene las cocoas alcalinas y que no son pocas, son bastantes. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, el álcali que se ocupa generalmente, ya dijimos, sorbato, sodio y los que vimos en la lista. Bueno, vamos a ver cómo se hace el alcalinizado en dos puntos diferentes. Primero vamos a hablar de cómo se hace, si se hace en el grano. Bueno, los granos de cacao se ponen a remojar, pues la verdad así literalmente, en una solución acuosa con el álcali, con una solución alcalina, hasta lograr la completa penetración al interior del grano. Esta operación, pues a mí, la verdad, se me hace que es igual que como cuando ponemos a remojar los frijoles y que ya ven que los dejamos varias horas o toda la noche y se hidrata el agua se mete al interior del grano, del frijol, por ejemplo, se hincha
y entonces ya es más fácil cocerlos. Entonces, es una operación similar donde se ponen a remojar estos granos de cacao con esta solución alcalina. La absorbe hasta lograr la completa penetración al interior del grano. Una vez que se absorbió, que se hidrató, se escurren estos granos y entonces se procede a un secado y después a un tostado. Y de ahí pues al método normal, a lo que ya vimos. Y entonces aquí pues van a ver en las información que les voy a poner, pues las distintas variantes y qué resultado nos da de cocoa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos eh, la primera conclusión de este proceso es que cuando los tostaron, estos granos de cacao, si se tostaba a una baja temperatura, la cocoa resultaba rojiza. Pero si esta cocoa, digo, perdón, estos granos los tostábamos a una alta temperatura, el color era café oscuro tenía un sabor fuerte. Entonces aquí vamos a leer lo que las personas que ya han hecho estos procesos, pues cómo han ido sacando sus conclusiones, ¿no? Sus resultados. Bueno, y uno de los factores, pues, es la cantidad del álcali que vamos a meter en nuestro grano de cacao o en el licor, ¿no? Lo que vayamos a hacer. Entonces, la concentración tiene un marcado efecto en el color de la cocoa final. Eso quiere decir que si yo entre más álcali le ponga, la cocoa va a ser más oscura. Entonces, no es lo mismo una cocoa con el 1% de carbonato de potasio que con el 3, que con el 5, hasta con el 6% de carbonato de potasio. Entonces, se supone que va a impactar directamente en el color de la cocoa que yo obtenga. Bueno, esta me la voy a saltar porque fue lo que ya hicimos este resumen de qué pasa cuando se alcaliniza. Bueno, el proceso de alcalinizado tiene el efecto de romper la pared celular, por lo tanto libera los almidones y los coloides y eso hace que se mejore la solubilidad de las partículas, ¿no? Es decir, esta es la explicación por lo cual se mejora la solubilidad, lo que mejora la suspensión de las partículas sólidas en el agua por el proceso de alcalinizado. Bueno, eso fue con respecto al grano de cacao. Ahora vamos a ver cómo se hace el alcalinizado si lo hacemos en el licor de cacao. Para alcalinizar el licor de cacao, lo ponemos en un equipo cerrado con enchaquetado de vapor y entonces vamos a proceder a mezclarlo con agua. Se agrega el carbonato de potasio, aquí dice un porcentaje sugerido, es del 1 al 2%. En realidad les digo, pues la gente pone el porcentaje que quieran conforme al color y el pH y todo eso en una solución acuosa. Entonces se calienta esta solución acuosa porque no puede entrar fría al equipo, debe estar todo caliente y entonces se mezclan para que interactúe el álcali con el licor de cacao, se impregne y entonces procedemos a quitárselo. ¿Cómo vamos a quitar esta humedad que le pusimos al licor? Pues aquí no vamos a poder ni escurrir, ni secar, ni tostar, porque eso ya lo hicimos. Aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en un equipo de vacío y pues poco a poco irle absorbiendo esa humedad que yo le metí primero. Entonces sí se puede tardar, como dice ahí, hasta 5 horas. Me voy a regresar porque quiero que vean el equipo. ¿Saben otra diapositiva? Ahí está. Este es un equipo cerrado para hacer este proceso de alcalinizado. Consta de un cilindro con enchaquetado que tiene un motor a la parte de en medio para hacer girar la masa de cacao y pues que tiene conectado un sistema de vacío para poder quitarle el agua. A ver si sale otra foto adelante. Bueno, aquí dan otros datos, que si concentramos la solución y la temperatura la ponemos a alta, 115 grados, se pueden obtener pues tonalidades cafés, supongo que cafés oscuras. Y bueno, también se mejora este alcanzado con uso de tambores rotatorios al vacío. Bueno, es el mismo, es nuestro equipo.
Este método permite producir cocoa negra con mayor cantidad de álcali, temperatura y tiempo. Fíjense que nosotros hicimos esta sugerencia, que a nosotros no nos salió, si nos pedían la cocoa negra, no nos salió. Supongo que después ya investigué y creo que tendríamos que cambiar el álcali, porque esa parte no la dice aquí. Entonces, ya no hicimos al final porque el cliente que la pedía después ya la consiguió. Y ya me quedé yo en esa parte de que dije, voy a cambiar el carbonato de potasio y voy a poner un hidróxido. Ya no hubo tiempo, pero no nos salió. Bueno, para la literatura dice que sí sale la cocoa negra si lo hacemos con mayor álcali, mayor temperatura y mayor tiempo. Y bueno, esta realmente es la forma en la que se hace a nivel industrial la alcalización pues de nuestro licor, porque fíjense que el grano entero es una operación que aunque ahorita ya la vimos, ya no se realiza a nivel comercial, es como el problema que tiene el hidratar el grano es que gran parte del álcali se absorbe en la cascarilla y la cascarilla dijimos que es un desecho, entonces pues de alguna manera estaríamos desechando parte de nuestro químico. Así que ya no se hace a nivel industrial. Sí, yo creo que todo el mundo ha de ser el alcalizado, lo ha de hacer en este punto del licor, eso pienso. Y hasta aquí esta parte de los subproductos. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿en qué momento es cuando se le añaden estos álcalis? Porque también decía, ¿no?, que rompía la pared del grano para aumentar la solubilidad. Pero ese habíamos visto que moría en la Sí, adelante. Sí, perdón, no recuerdo bien en qué parte, Ajá. pero sí lo mencionaba, ¿no? Sí, bueno, básicamente, Nadia, lo que está puesto aquí es que pues el alcalinizado es como, a lo mejor no hacen la evaluación de dónde es mejor, si en el grano o en el licor, pero se supone que funcionalmente, operativamente a nivel industrial, pues se va a utilizar el método que más fácilmente se pueda hacer, nos requiera menos esfuerzo, menos tiempo, y ese proceso es en el licor del cacao. Entonces, por eso ya no se hace en el grano. Así es. Uh-huh. Gracias. Sí, sí, Nadia. O sea, sí pudiera tenerla, como puse ahí en la diapositiva, alguna mejoría que fuera en el grano, pero aunque la tuviera, pues la verdad es que ya a nivel industrial, pues sí se ocupa lo más fácil, ¿no? Entonces, no, ya no se hace ahí. A menos que fuera algo muy específico, ¿no? Una cocoa muy específica, pues sí pudiera ser. Ok, le voy a quitar esta. Voy a compartir la siguiente porque vamos a avanzar un poquito más en el tema. Y es que les quiero decir que para el viernes, pues ya me han pedido en otras ocasiones que festejemos el Día del Estudiante Politécnico. Entonces, les voy a dar la clase. Bueno, les voy a dar el día, no vamos a tener clase. Espero que no tengan inconveniente, ¿verdad? No, Ninguna profe. profesora, gracias. Gracias. Sí, para festejar el Día del Estudiante Politécnico, ¿verdad? Gracias. Sí, entonces vamos a avanzar aquí en esta parte de las barras de chocolate hasta donde lleguemos y ya, nos veríamos hasta el próximo lunes. Vale, profe. Gracias. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a empezar ahora. Ya acabamos ahora sí de obtener los subproductos que son, a ver, díganme cuáles son. Son 3. La pasta del cacao, la manteca de cacao y la cocoa. Así es. Muy bien, Paola. Entonces, ya obtuvimos esos subproductos. Entonces, con estos como materias primas ya vamos a poder elaborar el chocolate.
Así que vamos a ver ahorita la tecnología del chocolate con los primeros temas que son, vamos a checar las materias primas y las primeras operaciones son mezclado y refinado. Bueno, es una definición que yo tengo de materia prima, que son aquellos productos naturales procesados o semiprocesados que se utilizan en la preparación de alimentos. Y aquí tengo una lista de los posibles materias primas para fabricar chocolate. Entonces, vean, en primer lugar, los 3 subproductos y de acuerdo a la norma podemos ocupar 1, 2 o 3 al mismo tiempo en nuestras formulaciones o nuestras aplicaciones. Sí puede ser posible ocupar las 3 formas en la preparación de un producto, sí puede ser. Después tenemos los carbohidratos, que la verdad específicamente es el azúcar, la sacarosa que conocemos. Y si hiciéramos chocolates para diabéticos, tendríamos que sustituir este azúcar pues por otro producto que normalmente son los polioles, y el sabor dulce pues se lo daríamos con edulcorantes de alta intensidad. Los chocolates para diabéticos pues es un reto hacerlos porque ya saben que los chocolates, igual que cualquier fórmula de confitería, el azúcar puede llegar a ser hasta el 50%. Entonces, quitar el 50% de una fórmula, pues sí tiene su reto porque pues el azúcar es estructural, nos da el sabor, muchas cosas, ¿no? Así que pues se pueden preparar los chocolates para diabéticos con edulcorantes y polioles. Ahora, pongo aquí productos lácteos porque aunque es leche lo que lleva, ya estuvimos aquí revisando que pues se pueden utilizar otro tipo de productos como el suero de leche y otros más que aquí vamos a ver. Entonces, pues sí se amplían los ingredientes que podemos utilizar lácteos. Bueno, el siguiente es que al ser un sistema graso, pues tenemos que meter emulsificantes, que creo que esto también lo vimos cuando estudiamos el caramelo suave y el fudge, ¿no? Que son productos que tienen grasas vegetales en su composición. Entonces, aquí pues al ser un producto muy graso, el chocolate, pues vamos a necesitar que haya emulsificantes. Otro ingrediente pues son las grasas vegetales. Ya dijimos que podemos quitar toda la manteca de cacao y meter grasa vegetal, lo cual lo hace más barato. Y finalmente pues colores y sabores. Sí se utilizan, aunque sea el chocolate oscuro, sí puede haber aplicación de eso, vamos a platicar. Bueno, eso me lo voy a saltar, la verdad es que sí es pura azúcar, la verdad, lo que se ocupa. Disacáridos y específicamente el azúcar. Entonces, es la materia prima más importante. La forma en que vamos a ocupar el azúcar en el chocolate es pulverizada. Entonces, tenemos que, ya sería azúcar glass, pero básicamente es la sacarosa. Polisacáridos, pues si hablamos de los polioles, pero creo que no entran aquí, vamos a avanzar. Bueno, aquí están los edulcorantes, que sean los que vamos a hacer para utilizar para darle el dulzor a nuestro chocolate light. Bueno, y light se refiere a que pues no va a haber azúcar. Hay una gran cantidad de edulcorantes intensos que se ocupan para darle el sabor dulce, entonces ya saben, ya los conocen ustedes, aspartame, sacarinas, ciclamato. Actualmente hay como el stevia. Yo no he visto ningún chocolate para diabéticos que utilice stevia, la verdad. Todavía no lo he visto. A lo mejor sí hay, pero yo no me he dado cuenta. Se supone que la parte difícil de hacer un chocolate para diabéticos es sustituir el azúcar. Eso es como lo medular. ¿Cómo quito el azúcar y pongo otra cosa ahí que me funcione como pues sustrato, ¿no? Entonces son estos polioles y pues ya el dulzor digamos que es relativamente más fácil y lo pongo así entre comillas, relativamente fácil porque ya el sabor se pone con estos edulcorantes intensos. Sin embargo, si alguien ha hecho algún producto o en el futuro haga algún producto con edulcorantes, van a ver que sí es complejo porque escoger el edulcorante, porque resulta que el edulcorante sintético tiene la desventaja
sensorial de que cuando ustedes prueban algo light, se siente luego el resabio, ¿no? El resabio es un término sensorial, es como, ay, ¿cómo explicarlo? Como lo que dijimos de la astringencia en los acidulantes, pero se siente aquí al final de la lengua. Entonces tú te comes un producto light y sí sabe dulce, la primera impresión te parece que es casi igual al original, pero al final de la evaluación sensorial se queda en la lengua un resabio. Entonces, quien haga un producto light, pues se tiene que enfrentar a este dilema de cuál voy a escoger. Y aparte, se han propuesto mezclas de edulcorantes para lograr cubrir o quitar el resabio. Eso es algo que sí es desagradable cuando se come un producto light. Entonces, por eso puse entre comillas, pues relativamente fácil, ya nada más darle el dulzor, pues porque nos enfrentamos a este conflicto, ¿no? De cómo combinar los edulcorantes. Y les digo que stevia, según yo, todavía no hay ningún chocolate para diabéticos que tenga stevia, según de lo que yo me he dado cuenta al comprar en los centros comerciales. No, 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 según yo, no. Bueno, hacer los chocolates light es bueno porque pues tenemos ahí el reto de hacer productos más saludables, entonces pues sí, sí son, es bueno hacer algo, y pues porque además, imagínense los que somos así súper fans del chocolate y que de repente se nos prohibiera por alguna enfermedad o razón o circunstancia, pues esto sí sería como una alternativa, ¿no? Para no sufrir tanto. Quiero pensar que sea como los que dejan el cigarro y que ya saben que es dificilísimo dejar el cigarro, entonces hay que ir tomando paliativos, ¿no? Perdón, de nicotina, con el fin de irlo dejando poco a poco, ¿no? Nuestra adicción a esta sustancia. Así que sí, sí pienso que sí es complejo, pues, elaborar estos chocolates para diabéticos. Nosotros, por ejemplo, en la fábrica, sí hemos hecho algunos pininos para chocolates para diabéticos, pero el director todavía no ha querido sacar esa línea. Entonces, sí, muchos clientes sí nos los han pedido, no, nosotros no los hemos concretado. Porque pues bueno, el director no está interesado en este tema, pero sí, sí hay muchos buenos. Yo me gusta, por ejemplo, el chocolate cero creo que es de Picar. Ese chocolate siento que está, pues que no se distingue que es un chocolate para diabéticos. Bueno, el poliol pues va a ser el compuesto hidroxilado que vamos a sustituir por el azúcar. La alternativa más común, ¿no? Para sustituir los azúcares. Y con eso haríamos el chocolate para diabéticos. Bueno, aquí está una lista de polioles que se utilizan normalmente en la industria de la confitería. Entonces, aquí está manitol, su fuente, qué valor calórico tiene y qué dulzor equivalente. Ya dijimos que el equivalente siempre va a ser contra el azúcar de grano para la sacarosa, que equivale a 1. Entonces, aquí hay ejemplos: sorbitol, xilitol, isomal, lactitol, maltitol y jarabe de maltitol. ¿Qué valor calórico tienen? Y a qué equivalen de dulzor con el azúcar. Entonces, vean, por ejemplo, el que es igualito que el azúcar es el xilitol. Y los demás, por ejemplo, son bajitos. Eso quiere decir que tendríamos que poner más cantidad para que igualemos el sabor del azúcar. O sea, no sé, por ejemplo, el manitol, que equivale al 0.5, quiere decir que tengo que poner el doble de cantidad para lograr el mismo dulzor que nos está dando el azúcar. De aquí, el más utilizado para hacer chocolates para diabéticos es el maltitol, porque en los polioles pues también hay que hacer evaluaciones sensoriales para ver cuál nos da mejor resultado. Y en el caso del chocolate, si ustedes leen las etiquetas de los chocolates light, van a ver que es casi sin temor a equivocarme que la mayoría o ellos están hechos con maltitol. Se supone que es el poliol que es como más afín para hacer el chocolate. Entonces, eso sí he visto.
Bueno, vamos a ver nada más, dos más y ya. Entonces, vamos a ver los productos lácteos que podemos utilizar. Y obviamente el primero, pues es la leche. La leche proporciona un valor nutrimental por la alta cantidad de proteínas que tienen y contribuye al brillo y durabilidad del chocolate porque aporta su grasa, la grasa butírica que tiene la leche. Entonces, se ha visto en las combinaciones de la leche con el cacao que la manteca de cacao y la grasa butírica, ¿qué creen? Se llevan de lo requete bien, se llevan bien. Hay un cierto límite, ¿no? De uso, pero se llevan muy bien. La grasa butírica le proporciona al chocolate características cremosas por la grasa de la leche. Como dice aquí, el valor nutrimental, porque pues tiene un alto contenido de proteínas la leche, siempre y cuando sea leche entera, ¿verdad? Así que se introdujo como ingrediente, ya vimos en la historia, en 1876. Y las leches que se utilizan, pues son obviamente leches en polvo. ¿Por qué no utilizaríamos la líquida? A ver, ¿alguien podría comentar? ¿Una idea? Profesora preguntó algo, es que yo no la logré escuchar. Ah, sí, pregunté que, ¿por qué tendría que ser leche en polvo y no líquida? O sea, ¿alguna idea? ¿Tendrá que ver con la humedad? Ahora no te escuché yo. ¿Tendrá que ver con la humedad? Así es. ¿Qué pasa con la humedad? Eh, pues en la leche en polvo el nivel de humedad es menor. Entonces, Sí. eh, pues no se me ocurre más. No te preocupes, Erika, ya con eso está bien, ahora lo explico. No te preocupes. Bueno, aquí voy a aprovechar para aclarar que pues el enemigo más grande del chocolate es la leche precisamente, perdón, el agua precisamente. No es el sol, bueno, también es el sol porque ya ven que el sol derrite el chocolate. Sin embargo, quien realmente no se lleva con el chocolate es el agua, porque pues al ser un producto eminentemente graso, pues entonces ya saben que la grasa y el agua no se llevan. Cuando mezclamos agua en un chocolate, bueno, va a haber una reacción de rechazo entre el agua y la grasa de ese producto y vamos a observarla en la textura del chocolate, que hay un cambio desagradable porque en vez de estar cremoso, como lo conocemos o como queremos que esté, se va a ver afectado por este rechazo y se va a hacer como un lodo, como una pasta, por el efecto de rechazo del agua y de la grasa. Por ese motivo es por el cual no se ocupa la leche líquida, porque como ya saben ustedes que la mayor cantidad de, bueno, proporción de ingredientes en la leche, pues es el agua, ¿no? Entonces, la leche no se ocupa líquida, sino en polvo para que se pueda integrar con el chocolate. Entonces, el agua sí hace un efecto malo en nuestras masas de chocolate, lo que no sucede con el sol, porque fíjense, el sol solamente lo funde y se derrite el chocolate, pero si yo lo quiero volver a usar, pues lo vuelvo a moldear y ya me queda bien. En cambio, un chocolate que le caiga agua, ya es muy difícil poderlo utilizar porque su textura cambia completamente. Sí, se ve muy mal. Entonces, yo pienso que pues sí, el mayor enemigo es el agua. Y entonces, bueno, aquí pues las leches que se ocupan, pues tienen que ser leches en polvo. ¿Cuáles son las que se ocupan en mayoría? La leche, la descremada, la leche entera y bueno, aquí dicen que la leche condensada también se podría ocupar para preparar un ingrediente que se llama milk crumb, que por lo menos yo aquí en las etiquetas de los chocolates en México no lo he encontrado. Supongo que eso lo ocuparán más en Europa o algo así. Y hasta ahí le voy a dejar. Hasta ahí y continuamos en la siguiente sesión. Voy a pasar lista de los que no registré. A ver, déjame ver, ¿quién me faltó? Jesús Bautista, ¿llegó?
No, ok. Manuela Díaz. No. Cintia Pablo. Cintia Araceli. No. Okay. Ariadna Rodríguez. Ariadna. No. Sandra Paola Segura. No, Sandra, ¿no? Ernesto Telles. Presente. Sí, ok, gracias. Israel, sí estás, pero Israel todavía no te pasa, espera. Deja ver si te apunté. Sandra, ¿está ahí? Ok, bueno, Israel, sí te tengo. Paola, ¿segura si está? Entonces déjame, voy a apuntar aquí. Va, ya te anoté, Paola. Ya te borré la falta. Ok, muy bien. Bueno, quiero preguntarle, ¿está Jovita? No, perdón. Ivette Larios. Ahí estás. Sí, aquí estoy, profesora. Ay, Ivette, te faltarán muchos para firmar las calificaciones del primer parcial, para que ya me la puedas mandar. Me parece que faltan, creo, 2 personas, profesora. Pero si quieres se la mando así. Sí, por favor, si tienes oportunidad de mandarles mensaje y por favor, ya vi que la mayoría firmó, muchas gracias, para concluir con las calificaciones del primer parcial, y voy a preparar la del segundo y te la mando, Ivette, si hay oportunidad de que me apoyes ahí. Sí, yo le apoyo, profesora. Muchas gracias. Entonces, pues ya te pido que pues les mandas mensajitos a los 2 que te faltan y ya para completarlo, ¿sale? Sí. Muy bien, pues entonces así quedamos. Ya, si no hay ninguna pregunta, pues nos veríamos hasta el lunes, chicos. ¿Va? Vale, maestra, muchas Gracias, gracias. profe.